Buenas, buenas. Estamos preparando todo para en minutos arrancar el vivo. Buenas, empezamos en unos minutos. Estamos probando el sonido. Se está conectando Walter. Buenas, Ahí está. Todavía no te veo, pero te escucho. a ver, segundo, ahí estamos. Ahí vamos, espectacular. Bueno, todavía ¿Cómo tenemos va? unos. Todo bien. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien? Muy perfecto. Buenísimo. Yo también te veo bien, aparte. Bueno, esperamos unos 2 o 3 minutitos que se están sumando y hacemos ahí ya la presentación y la presentación tuya y bueno, ya vamos largando. A los que Dale, van entrando perfecto. les avisamos que bueno, que pueden ir haciendo preguntas y que cada tanto vamos a ir haciendo unos 10 minutitos por ahí, vamos haciendo unos pequeños cortes y vamos aclarando algunas de las dudas. Dale, ningún problema. Esperamos un cachito. Ya tenemos, Ahí estamos. vamos Lucho, ahí Luchito. se nos conectó Lucho, el presidente electo Sí. de Somos Cerveceros. ¿Estás tomándote alguna cervecita, Walter? No, en este momento no, mate nomás. Muy bien, muy bien. Sí, Tranqui. yo los otros días estaba así y Foca, viste, me pegó un pequeño reto, así que bueno, ahora lo acompaño con una cervecita. Igual recién estaba viendo a José a Vini de Beer House y tenía ganas de una ¿Viste? Magnus, sí. Pero bueno, estamos con el mate, vamos con el mate. Bien, bueno, vamos, ya tenemos mucha gente conectada. Bueno, con cerveceros y cerveceras les contamos que seguimos con esta política que adoptamos en Somos Cerveceros, de nos quedamos en casa y de acompañarlos tantos a los socios con las clases que estamos haciendo virtuales a través de Ceresbis y también a socios y no socios que forman parte de esta comunidad a través de estos lives que estamos haciendo. Eh, Cuando tuvimos la charla la semana pasada con Foca, una charla buenísima, vimos que habían, con algunos temas particulares había muchas consultas. Bueno, uno de esos temas fue el tema del agua, por eso, bueno, hoy lo vamos a tener a Walter acompañándonos en esta charla. Walter es un apasionado de la cerveza, homebrewer hace muchísimos años, hace cervezas desde muy chico de edad. Él pertenece a Brau Edu, desde ahí hace capacitaciones. Ha hecho tesis, es farmacéutico de formación, ha hecho tesis con el tema del agua y trabaja el tema del agua también desde Somos Mostos, a donde pertenece, que, bueno, dentro de esa gran comunidad también está Somos Cerveceros. Así que bueno, es un cervecero con mucha experiencia y hoy, bueno, a través de una serie de ítems nos va a ir dando algunas posibilidades también de hacer preguntas. Entre esos ítems que va a intentar trabajar está análisis del agua y su importancia, la alcalinidad, el tema de iones, proceso, el pHímetro, la importancia de la calibración, el tema de las sales para hacer los ajustes y cómo se hacen los procesos de ajuste. Esos son un poco los ítems que vamos a tratar de trabajar, son muchos. Bueno, a partir de ahora todo es de Walter. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, igual vamos sumando, gracias.
vamos sumando todo lo que sea preguntas, las consultas que tengan y lo vamos llevando adelante. Un poco la idea de tratar el tema del agua es que sea algo fácil para todos, ¿no? Yo cuando empecé a formar parte de Somos Mosto, del grupo, surgió la idea de hacer un curso, un taller de agua, porque bueno, yo era farmacéutico y generaba un poco la idea de que para que todos podamos entender qué es el agua, qué hacemos con el agua. Y me acuerdo que la primera vez que armé un curso fue como más de lo farmacéutico y me di cuenta que no entendía nadie nada. Entonces, a medida que va transcurriendo el tiempo, uno va bajando la idea como para que todos puedan utilizar esto de lo que es el agua. Eh, lo primero y principal es que tenemos que tener un análisis de agua. O sea, si nosotros queremos empezar a trabajar el agua, tenemos que saber qué es lo que tenemos, porque si no es como que estamos jugando ciegos. Eh, y tener en cuenta qué cosas tenemos que controlar del agua. O sea, cuando uno va a pedir un análisis de agua, tiene que saber qué iones va a pedir. Uno tiene que ir, uno siempre va a consultar, o sea, lo que sí o sí tenemos que saber es qué alcalinidad tenemos, qué dureza tenemos, qué calcio tenemos, qué magnesio tenemos, qué sodio tenemos, todos los parámetros necesarios para que podamos hacer los ajustes que nosotros tenemos que hacer en el agua. Eh, Acordémonos que el agua es el 95%, 90% de la materia prima por la cual vamos a hacer la birra. Entonces, tenemos que tener presente qué cosas vamos a tocar en el agua. Pero si no sabemos de dónde partimos, ahí es donde estamos más complicados. Tenemos que saber de dónde partimos. Eso como número uno. Como número dos, y esto al que ha venido a alguna de las capacitaciones y la mayoría de los que hablamos de agua lo repetimos, es que la alcalinidad no es la dureza del agua. En realidad, la alcalinidad es lo que nosotros no queremos tener en el agua, eh, porque la alcalinidad es lo que generalmente nos va a dar el harsh en nuestra cerveza. Nos va a resaltar esa astringencia. Eh, entonces lo que nosotros necesitamos es trabajar birras con muy baja alcalinidad. Eh, Nada, después, o sea, las otras cosas que uno va teniendo en cuenta al momento de manejar una calculadora de aguas son todos los parámetros que tenemos que cargar. No sé si hay mucha gente de las que esté mirando en este momento que utilice, no sé si vos, Cristian, utilizás alguna calculadora para hacer ajuste de agua o si estás haciendo algo. No, 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 no. Hay muchas calculadoras disponibles, hay algunas que están online, como el Brewer Friend, ahí está el Brew Water también, que eso lo pueden bajar, lo pueden bajar gratis. Eh, pero en todas las calculadoras las necesidades son las mismas. Primero, conocer ahí me preguntan a qué alcalinidad me estoy refiriendo. Eh, ¿Con alcalinidad te referís a los sulfatos? No. Hay diferentes iones que tenemos nosotros en el agua. Tenemos el calcio, que lo necesitamos para todo lo que es proceso, magnesio, que lo necesitamos para lo que es proceso y para las levas, para que la leva arranque, power. Después tenemos sulfato, cloruro, que muchos deben de haber escuchado hablar de la relación sulfato-cloruro, donde ahí vamos a ver si vamos a llevar a la birra hacia el lúpulo o vamos a llevar a la birra hacia la malta, dependiendo si la relación va más hacia los sulfatos o hacia el lúpulo, vamos a resaltar el lupulado, el sabor en boca, o si vamos hacia los cloruros, vamos a resaltar más la maltosidad. Entonces eso es sulfato y cloruro. Y con la alcalinidad en realidad se trata de la cantidad de bicarbonatos que nosotros tenemos en el agua. Por ahí tampoco te dije nada con bicarbonatos. Pero es lo que nosotros no queremos tener, lo que nosotros no queremos tener en la cerveza.
nosotros queremos tener baja alcalinidad en la cerveza, sobre todo en las cervezas claras. En, en- en una Golden, en una Blonde. Ahora, si nos vamos a una Stout o a una Porter o una cerveza donde hacemos agregados de maltas oscuras, donde ahí va a bajar mucho el pH, ahí vamos a necesitar alcalinidad. Eh, Eh, te corto un minutito porque por ahí sí, hay alguno que pregunta que no está escuchando, que en este caso depende mucho de las conexiones locales. Yo estoy viendo que en general se escucha bien y se ve bien, pero bueno, depende mucho en algunas localidades de la conexión a Internet. Puede ser que en alguno que otro lugar, depende de la conexión, no se escuche bien, pero circula bien y se escucha bien. perfecto. Acá, Te preguntan acá el carbonato de calcio qué papel juega y bueno, cómo aumentar el calcio, dice. bueno, vamos a ver un poquito de eso. Las sales que nosotros usamos para hacer los ajustes, en realidad tenemos sulfato de las que no, tenemos sulfato de calcio, cloruro de calcio, sulfato de magnesio y cloruro de magnesio. Esas sales lo que nos van a influenciar en el macerado disminuyendo el pH, ¿sí? Esas, ténganlo bien claro, que van a disminuir el pH, del pH. El carbonato de calcio generalmente se usa para aumentar el pH, al igual que el bicarbonato de sodio. Entonces, el carbonato de calcio generalmente es una sal que se va a usar en una stout, en una imperial stout, si queremos hacer que el pH no baje demasiado y para que compense y haga de buffer y el pH no se mueva, no se vaya demasiado por abajo de los rangos que necesitamos para trabajar el pH. El rango que trabajamos de pH generalmente estamos entre 5.2 y 5.6. Ahora, con respecto a las sales, hay algo que es muy importante. Eh, si ustedes van a comprar sales, si ustedes van a comprar, cuando compren las sales, cosas importantes son, primero, cada sal en un tacho, en un frasquito, y cada frasquito rotulado, que diga el nombre de la sal, porque los polvos son todos blancos, entonces es muy fácil hacer lío. Eso por un lado. Por otro lado, el carbonato de calcio no es soluble y sí sirve, pero el carbonato de calcio, cuando lo tengan y lo pongan en el frasco, lo guardan en el fondo del mueble, porque hay mucha gente que le ha pasado que confunde el carbonato de calcio con el cloruro de calcio y ahí tenemos problemas, ¿sí? Ponen uno en lugar del otro y ahí aumentan el pH. Acá dice el ácido cítrico aumenta o baja el pH, el ácido cítrico se usa para disminuir el pH. Es uno de los ácidos para disminuir el pH, se usa ácido cítrico, ácido fosfórico, se puede usar ácido láctico, se puede usar maltas aciduladas también. Generalmente la mayoría de los homebrewers usa ácido cítrico y en las fábricas usan ácido cítrico o ácido fosfórico. Eh, yo hago una golden, calculo que debe decir golden, ¿cómo bajo el nivel de bicarbonato? Y primero tenés que saber cómo es, si tenés el análisis de agua. Si tenés el análisis de agua, para bajar el bicarbonato, una de las formas es con ácidos, acidificando el medio, bajás la alcalinidad. No sé qué nivel de bicarbonato tenés. Si está entre 100 y 150, con ácido lo manejás seguro. Si estás por arriba de 200, y quizás puedas, tampoco sé qué volumen. Si estás por arriba de 200, por ahí podés calentar el agua, dejarla que sedimente para que precipiten todas las sales y después trasvasar y utilizarlo. ¿Se puede hacer una cerveza rubia sola con malta? Estoy hablando de agua. No quiero hablar una cosa por otra. Te preguntan si es mejor el ácido láctico que el cítrico. Eh, Cada ácido tiene su control. Por ejemplo, el ácido cítrico por arriba de las 150 partes por millón se empieza a sentir en la percepción del cítrico. Eh, el ácido láctico podemos llegar a tener problemas de sentir el láctico en sabor, por lo que habría que ver de manejarlo con cuidado.
siguiendo un poco con lo que veníamos conversando, eh, otros parámetros que tenemos que tener en cuenta nosotros eh, es o sea, de dónde provenimos, de dónde obtenemos el agua. La mayoría de nosotros obtiene agua a partir de la red pública y hay gente que también que obtiene agua de pozo. En el caso del agua potable de la red pública, quizás lo ideal, quizás no, lo ideal es usar un filtro de partículas para eliminar todo lo que sea residuos, barro, porque eso viene bastante, y después del filtro de partículas, un filtro de carbón, porque con eso le sacamos todo el cloro que trae el agua y no obtenemos cloraminas. Es una forma de hacer una mejora en nuestra birra, ¿sí? El que no tiene un filtro de partículas o no tiene un filtro de carbón activado, hoy en día la mayoría generalmente lo tiene, lo que pueden hacer es calentar el agua, hervir el agua y dejarla de un día para el otro. Obviamente los que hacemos 20 litros, 30 litros en una fábrica, eso es imposible. Eh, dejarla de un día para el otro para después usarla. Eh, la gente que tiene agua de pozo, bueno, es muy importante en la parte del análisis y también la gente que usa agua potable. En el análisis, cuando uno va a pedir el análisis, uno pide que le hagan calcio, magnesio, pH, alcalinidad, dureza, bicarbonato, cloruro, sulfato, y los nitratos es un parámetro importante porque el nitrato es un parámetro que nos indica qué grado de contaminación microbiológica puede llegar a tener el agua que estamos usando. Es potable, sí. Sí, no, te hago porque son miles de preguntas las que van ingresando, te las voy agrupando algunas. Bueno, muchos piden si podés detallar o explicar un poquito más el tema del agregado de calcio. Entre las preguntas, una dice, bueno, si hay una diferencia entre el producto final, entre el ácido cítrico y el fosfórico. Eh, Te preguntan también ajustes de pH de lavado a temperatura ambiente o a 75 grados. Bueno, vamos con esas tres. Bueno, dale, Un poco lo de calcio y esas dos. dale. Eh, la cantidad, cuando uno va a hacer el ajuste de agua, eh, tiene que pensar bien, primero, qué estilo de cerveza va a ser. No sé, si yo voy a hacer una Golden donde quiero resaltar la maltosidad, eh, la relación sulfato, ahora van a entender a dónde voy. La relación sulfato-cloruro la voy a tirar más hacia los cloruros. Y si yo hablo de sulfato y de cloruro, y yo antes les hablé de sulfato de calcio y de cloruro de calcio. Entonces, uno generalmente para tocar el agua, conociendo el análisis de agua, tiene que pensar que siempre menos es más. Entonces, los parámetros, los rangos para trabajar el calcio están entre los 50 ppm y los 150 ppm. Entonces, si uno le apunta, uno tiene que calcular a un calcio de 50 ppm o de 80 ppm, y para llegar a esa cantidad de partes por millón, uno va a poner las sales que sean necesarias, que pueden ser sulfato de calcio y cloruro de calcio. Entonces, si yo tengo que apuntar a qué apunto de calcio, y 80 ppm, 50 ppm, trato de no irme muy arriba. Eh, no hace falta para notar un cambio en la cerveza poner una cantidad exuberante de sales. Con una mínima cantidad ya uno obtiene un cambio. ¿Cuál era la otra pregunta que tenías? Era lo del agregado Eh, de calcio, el fosfórico y el cítrico. sí, y bueno, y si conviene mandar a estudiar el agua una vez, o sea, directamente de la red o ya cuando pasa por los filtros. No, idealmente yo la mandaría a estudiar después de que pasa por los filtros, ¿sí? Igual, a ver, el que usa un filtro de carbón activado, porque hay que tener algo en cuenta, no es que uno pone el filtro y te va a durar 50 años. O sea, uno tiene que tomar conciencia de lo que son los puntos de control, ¿tá? Entonces, si uno pone un filtro de carbón activado,
uno tiene que ir, controlando ese filtro de carbón activado y lo puede ir controlando como comprando en la fábrica ¿vieron donde venden las cosas para pileta? Para medir el cloro. Bueno, uno toma el agua y lo va midiendo y donde aparece que hay cloro es porque el filtro ese no sirve más. Y para mí el análisis de agua hay que tomarlo después o sea, como va a ser el punto de uso. Entonces uno lo tiene que tomar, eh, uno para mí lo tiene que tomar ahí donde va a llenar la olla, ¿sí? Eso para mí es lo recomendable. Bueno, seguimos y después vamos haciendo parates. Dale. Siguiendo con lo que es control, eh, y lo que creo que es importante que todos tenemos que tomar conciencia es de lo que tenemos que controlar. Uno va poniendo filtros, los filtros no son eternos. Entonces los filtros hay que controlarlos, el cloro hay que controlar, la presencia de cloro hay que controlarla. Eh, Usamos pHímetros, ¿no? Bueno, pHímetros, para mí, el que empieza con que arranque con uno de los chinos, como para hacerse el hábito de usar un pHímetro, está bien. Después hay tiempo de mejorar y comprar un Milwaukee o algo un poco mejor. Tengan en cuenta que todas las calculadoras que nos van a dar un valor de ajuste de pH, esos valores son a temperatura ambiente. Entonces, la toma de muestra del pH del mosto es a temperatura ambiente. Sacamos la muestra a 65 grados, le bajamos la temperatura y tomamos la muestra. Porque todas las calculadoras están hechas a temperatura ambiente. Y aparte vamos a estar cuidando el pHímetro. Porque por más que el proveedor diga que se banca a 75 grados, donde lo pusieron 2 o 3 veces a 65 se explota. O sea, se va a terminar rompiendo el bulbo. Entonces, eso es algo que es importante. Eh, el uso del pHímetro es importante que nos acostumbremos a usar, a que el pHímetro tiene que estar calibrado. O sea, que lo que yo estoy usando, la medición sea fehaciente. Para eso hay que calibrar el pHímetro, por lo menos, o sea, los días de uso hay que calibrarlo, ¿tá? Y para calibrarlo, bueno, saben que se usan el buffer pH 4 y el buffer pH 7 y la, ¿cómo hago para bajar rápidamente la temperatura? Pongo una cocerita de inoxidable y ahí lo pongo adentro de agua con hielo. Entonces ahí baja más rápido. Ahí me baja más rápido. Igual va a tardar 5 o 10 minutos, pero va a bajar más rápido. Eh, Importante para hacer las mediciones, como les decía, calibrar el pHímetro y no solamente calibrar el pHímetro, sino que eh, el pHímetro hay que tener cuidado cuando lo calibramos porque hay que hacer enjuagues con agua destilada entre cada uno de los puntos de la calibración. O sea, yo saco el pHímetro, lo saco de la solución de almacenamiento, lo enjuago con agua destilada, lo seco con un papel absorbente, lo pongo en el primer buffer y después calibro el primer punto, vuelvo a enjuagar con agua destilada, vuelvo a secar, calibro el segundo punto. Pero son importantes los enjuagues porque así no vamos contaminando una cosa con la otra. Entonces, esa parte del pHímetro me parece que es importante, que todos lo tenemos que tener en cuenta. Y después, al finalizar el día de uso, es importante guardarlo en la solución de guarda, la de almacenamiento. La solución de almacenamiento, para el que no sabe, es cloruro de potasio 3 molar. 3 molar, eso está preparado con 223,6 gramos de cloruro de potasio en 1000 mililitros de agua. Eh, Eso se puede comprar preparado o se puede hacer con menos cantidad, pero bueno, es importante que el pHímetro lo mantengan en la solución de almacenamiento para que no se les rompa y para que el bulbo se siga manteniendo. Otro punto que me parece importante a tener en cuenta como tip, eh, bueno, eso ya les dije que siempre menos es más, y es cuando nos ponemos a armar nuestro, nuestra receta, que vamos a empezar a ver el tema del agua, es tener bien claro qué es lo que queremos lograr nosotros.
O sea, ¿a qué le queremos apuntar? Eh, Eso es lo que primero tenemos que pensar. Y sobre todo, ir a las tablas de referencia. Eh, Hay una aplicación que es de Palmer, eh, donde están para cada uno de los estilos los rangos dentro de los cuales uno puede ajustar los perfiles de agua. Eh, Esos rangos también están en el libro de Palmer, no estoy diciendo nada nuevo, donde nos dice para cada uno de los estilos cuál es el rango que podemos ajustar. Esperen que me busco acá. No, tengo el mataburro. Acá, por ejemplo, para una Blonde Ale, el libro plantea cloruro entre 50 y 100 partes por millón, eh, calcio entre 50 y 100, alcalinidad entre 0 y 80 y el sulfato entre 100 y 200. Fíjense que son todos rangos, o sea, hay rangos, entonces uno se puede mover dentro de ese rango. Y uno sabiendo desde dónde parte, teniendo su análisis de agua, puede saber en qué parte del rango está y cómo entrar y qué cosas hace falta agregar. Muchas veces no hace falta agregar demasiado. Hasta muchas veces hay cervezas que hay, por ejemplo, todo lo que es planta potabilizadora San Martín, donde la alcalinidad es baja, es menor a 50 ppm, y los valores de calcio están en 12, 20. Ahí quizás agregando un poquito de sulfato de calcio y cloro de calcio, pero muy poco, ya llegamos a lo que necesitamos. Entonces es importante conocer los rangos y siempre no irse muy arriba en los perfiles de agua, ¿sí? Es importante que la suma de todos los iones, sobre todo de cloruro y de sulfato, esto lo plantean en todos los videos, los grandes lo plantean todos lo mismo, como que la cantidad de partes por millón de todos los iones no tiene que superar las 500 partes por millón. Entonces, eso es importante para tenerlo en cuenta si uno va buscando el perfil y lo va ajustando en esas partes por millón. No sé si tenés alguna pregunta más, Cris, así o seguimos. O te preguntan si los pHímetros chinos se guardan en la misma solución, si hay que guardarlo con la tapa. Los pHímetros chinos, sí, hay que guardarlos en la misma solución y a veces traen una esponjita, entonces uno le pone la solución ahí y lo guarda con la tapita para que quede el electrodo embebido en, en la solución. Es importante que los buffer los guarden en la heladera, o sea, el buffer lo usamos y lo que terminamos de usar no lo metemos de vuelta dentro del frasco original, sino que se descarta y el frasco original lo guardamos en la heladera. Esa era otra pregunta que te hacían. Después te preguntan acá si crees que los insumos de cada receta, de cada cervecero, hacen variar el rango de Palmer. Dice, cada cervecero hace cosas distintas con sus recetas, en lúpulos, vende maltas. Sí, espera. Sí, ¿cómo me dijiste si hacía? Acá está. Claro, que si los insumos de cada receta que usa cada cervecero hacen variar ese rango que da Palmer en el libro. Bueno, la realidad es que, a ver, cuando uno trabaja con una calculadora de ajuste, yo uso Brewwater, uso Brewwater. Para hacer los cálculos de ajuste, uno carga el análisis de agua que uno tiene, y después carga su receta con las maltas. En la parte de las maltas uno va a cargar lo que es eh, los kilos de malta y los colores de cada una de las maltas, que yo generalmente los SRM o los Bigón los saco del Brigomatic. Y cuando uno va a hacer el ajuste para ver a qué pH va a atender el mosto de uno, tiene en cuenta las maltas que uno utilizó. Obviamente, Brewwater tiene en cuenta los cálculos de las maltas de Estados Unidos. Yo sé que la página el Excel de Ceresbis tiene en cuenta la acidez de las maltas de acá. Y había un chico que creo que trabaja en Cuatro Gatos, que estaba haciendo una tesis acerca de la acidez aportada por las maltas de acá para poder ver bien cómo se ajusta.
O sea, cómo aportan las maltas propias de acá, qué variación tenemos en el pH. Eh, las calculadoras dan un pH estimado del mosto. O sea, cuando uno hace los agregados y hace el empaste, y Brewwater te dice 5,35, y a mí generalmente me da 5,3, 5,4, o sea, me dan en el rango. Si no da en el rango y da muy alejado, es porque generalmente o hicimos mal un agregado, o no tuvimos un buen recirculado, o no homogeneizamos bien el empaste que llevamos a cabo. Eh, Te pregun- Generalmente, sí, te preguntan también por el agua de ósmosis, cómo usarlo, si hay que hacerle estudios también. sí, bueno, uno debería, si uno tiene agua de ósmosis, eh, uno en realidad debería hacer el estudio de la fuente de agua y después del agua de ósmosis. Un aparatito interesante y y que no es caro, es lo que es eh, un TDS, un medidor de sólidos totales disueltos. Eh, Ese TDS nos va a dar las partes por millón. Espera, es real que los equipos de ósmosis se rompen cuando prendés y apagás seguido. La membrana se refiere a aumentar y bajar la presión. El equipo de ósmosis, en realidad, algo importante es que una vez que lo prendemos, 5 o 10 minutos, ese agua lo descartemos. ¿Por qué? Porque la membrana va reteniendo los iones. Cuando nosotros lo apagamos el equipo, todos los iones que quedan en la membrana precipitan en la membrana. Cuando uno lo vuelve a encender nuevamente, lo primero que liberan son todos los iones. Entonces va a tener una conductividad elevada. Si uno tiene un aparatito de TDS para medir sólidos totales disueltos, está bueno para llevar el control de cómo funciona la ósmosis, y no solamente de cómo funciona la ósmosis, sino también de cómo es la cantidad de sólidos totales disueltos que tenemos en casa. Cuando uno manda a hacer el análisis de agua, uno de los puntos es TDS, sólidos totales disueltos. Eso me da referencia de los iones que yo tengo en ese momento cuando mando a hacer los análisis de agua. Si yo lo voy controlando, donde veo una variación, ahí sé que me está variando el agua que yo estoy utilizando. Para el caso de la ósmosis, si yo mido los TDS antes de la ósmosis y después de la ósmosis, voy viendo cómo es la eficiencia del equipo. Y de esa forma voy controlando que mi ósmosis siga siendo eficiente y no tenga ningún problema, ¿no? Nada, la ósmosis es un tema que es fácil de cuidarlo, hay que cuidarlo. Te preguntan si el agregado de sales es siempre en el mash, y hay uno o dos cerveceros que te preguntan los momentos claves sí o sí para medir pH. Bien. Eh, lo ideal es uno preparar el agua que va a usar para el empaste eh, con las sales que según la calculadora nos aporta para el macerado. Entonces, si yo uso 15 litros de agua para el macerado, y y la calculadora me da por calculadora voy sacando la cantidad de gramos que hacen de gramos que hace falta de cada sal, yo preparo el agua con las sales, con el ácido, y después realizo el empaste. Eh, Hago el empaste, homogeneizo 10, 15 minutos a la temperatura que corresponde. Dentro de lo posible, si puedo, recirculo un poco y ahí tomo la muestra. ¿Tá? Habiendo homogeneizado 10 minutos y habiendo recirculado 5 minutos, ahí tomo la muestra y mido el pH. No hay que volverse loco, porque muchas veces hacen la medición y si uno no tiene, si no es homogéneo el empaste, uno por ahí la calculadora te dio 5,3 y vos medís y te da 5,8. Y tengamos en cuenta, sobre todo los homebrewers que usamos la olla, que abajo de la olla tenemos un volumen de agua muerto, que si no lo recirculamos y lo homogeneizamos con el resto del agua, lo que vamos a estar midiendo, y generalmente sacamos de ahí abajo la muestra, no va a ser representativo de todo. Entonces es importante que uno controle el proceso y que vaya, sobre todo, anotando cada uno de los parámetros e ir ajustando el proceso. ¿Sí? Eso es importante.
Acá preguntan, tengo una ósmosis guardada hace 2 meses, ¿alguna limpieza que se pueda hacer o dejo circular el agua? Sí, hay limpieza para hacer. Si querés después escribime y te paso un protocolo de limpieza. Te preguntan también por las sales que se precipitan en el Sí, caso que se calienta el agua del empaste en otra olla. por la sal, no te escuché. Claro, dice, y las sales que se precipitan en el caso de que se caliente el agua de empaste en otra olla. Sí, las sales que se precipitan. O sea, cuando vos a ver, carbonato de calcio es una que sobre todo va a ¿cómo se dice? A precipitar. Eh, yo generalmente no la utilizo, pero o sea, esa yo la agrego en el macerado. El resto de las sales que no se precipitan lo agrego en el agua para hacer la disolución. Con respecto al agua de lavado, uno puede preparar las sales que indican la calculadora para el agua de lavado, ajustando el pH también, o si no, ajustar solamente el pH del agua de lavado y las sales que irían en la parte del lavado, agregarlas en el hervido. Esa es otra opción. ¿Podrías terminar lo del TDS, porfa? Sí. Deme un segundo que lo voy a buscar. Espera. ¿Puede ser? Sí. Escala técnica de Walter para ir a buscar materiales. Un minuto y seguimos. Aprovecho el impasse y les recuerdo que hay más charlas esta semana, que estén atentos a la red de Somos, que tenemos 2 charlas más esta semana. Ahí está. Bueno, esto que está acá es un medidor de TDS. Si yo si lo prenden, bueno, ahora va a marcar cero porque no dice nada. Pero esto mide las partes por millón en total. Entonces uno lo que hace es toma la muestra de agua, mide cuántas partes por millón tiene, como sólido total disuelto, y eso nos da la referencia de los iones que tengo en ese momento en mi muestra, en mi agua. Y esa referencia es lo que nos sirve para decir, bueno, en este momento mi perfil de agua es similar al cuando yo lo analicé. Si a mí, por ejemplo, me he dado de perfil de agua 170 partes por millón el día que me lo analizaron, y después tengo una variación a 180, puedo considerar que sigo teniendo las mismas condiciones. Ahora, si de repente se va a 400, ahí pasó algo en el medio, ¿sí? O sea, hubo algo que pasó con la fuente de agua que varió. Te preguntan también si en las sales no es importante también en qué etapa, Sí, ¿no? bien. Las sales, cuando uno usa una calculadora, van a ver que la calculadora nos va a dar sales para el macerado, que son muy importantes, no, son muy importantes, sobre todo lo que es calcio y magnesio, para todo lo que es el proceso del macerado en sí. eh, Tengan en cuenta que nosotros cuando estamos eso, maceramos a una temperatura determinada, a un pH determinado. Las enzimas necesitan calcio, necesitan magnesio, necesitan un montón de iones que nos van a favorecer después el proceso de macerado en sí, y los procesos posteriores también. Nos van a favorecer una buena floculación en el hervido, nos van a favorecer una buena formación del trap, un buen arranque de la leva. Entonces, las sales del macerado son muy importantes. Y las sales del hervor también las sales que agregamos en el lavado también son importantes porque nos van a ayudar a lo que es el perfil de la cerveza, ¿sí? Lo que es sulfato y cloruro nos van a aportar el perfil de la cerveza. Generalmente a lo que uno apunta es cuando quiere ajustar el perfil de la cerveza en lo que es hacia lupulado o maltoso, agrega las sales de lavado en el hervido para ir ajustando el perfil del sabor. A eso me refería con el hervor.
Te Sí, preguntan diferencia entre alcalinidad y dureza total. bien. Para eso hay que tener por ahí muy presente lo que es el concepto de toda la ecuación de la cerveza, pero no sé si se acuerdan del libro de Palmer, de esto, no sé si se ve ahí. Se ve poquito, pero Eh, se ve. bueno, lo que uno tiene que tener en cuenta es la dureza total, uno tiene lo que es la dureza permanente, que está dada sobre todo por la dureza aportada por calcio y magnesio, y después tiene la dureza temporaria, que es la que está dada por carbonatos y bicarbonatos. Nosotros la dureza permanente en nuestra agua la necesitamos, ¿sí? Porque el calcio y magnesio son necesarios para nuestros procesos. Y la dureza temporaria es la que no estaríamos necesitando. La alcalinidad incluye esa dureza temporaria y la alcalinidad es lo que apunta a lo que generalmente nos va a dar harsh en nuestra cerveza, sobre todo en la Blonde, en la Golden. La alcalinidad la vamos a necesitar en las cervezas más oscuras para poder compensar el buffer del pH por las maltas oscuras que utilizamos. Eh, Como les decía antes, bueno, sí, alcalinidad no es dureza, eh, y lo que nosotros sí necesitamos es tener dureza permanente para poder ajustar bien nuestros procesos. Bien, seguimos. Para que estaba viendo a ver qué me habían preguntado. Tengo una agua blanda y quiero hacer un stout agregando las maltas oscuras en el recirculado. ¿Tiene sentido agregar carbonatos para aumentar la calidad? También debo agregar ácido para bajar el pH. Bueno, ahí hay todo un tema cuando uno usa una calculadora. Eh, si uno hace un empaste, cuando uno usa una calculadora y hace toda la carga de maltas, si uno carga todas las maltas en la calculadora, incluyendo las oscuras, uno va a tener que hacer el ajuste agregando carbonatos o bicarbonato para subir un poco el pH. Sobre todo si el agua que tenés es blanda. Ahí vas a tener que agregar un poquito de bicarbonato seguramente. Eh, Ahora, si uno hace el agregado de las maltas oscuras en el recirculado y no en la parte del empaste, cuando uno utiliza la calculadora no tiene que agregar esas maltas porque si no va a estar haciendo un ajuste que no es el que se corresponde con lo que tenemos que hacer. Eh, ¿Tiene sentido agregar carbonatos para agregar alcalinidad? Sí, lo vas a necesitar porque cuando hagas el empaste con las maltas que no sean oscuras, un poco vas a necesitar. Y con respecto a si debo agregar ácido para bajar el pH, eso lo tendríamos que poner en la calculadora y ver en la calculadora, como para tener una referencia. Eh, Generalmente las calculadoras te dan una idea de dónde uno está parado. Si el medidor de conductividad luego de Ohms y marca 40, ¿está funcionando correctamente? Si no sé cuánto marca antes, no lo sé. Nada, es toda o sea, uno tiene que tener un control y una idea de cuál es la conductividad antes y cuál es la conductividad después. O sea, no sé si tu medidor de conductividad te marca 1300 antes y después te marca 40, y quizás sí esté trabajando correctamente. Pero también es importante saber de dónde apareció, o sea, cuál fue el inicio. O sea, inicialmente, cuál fue tu valor cuando pusiste en funcionamiento la ósmosis. ¿Se puede usar la calculadora de Briomatic? Sí, se puede usar la calculadora de Briomatic. Lo único que tiene es que la calculadora de Briomatic no te da eh, el, el pH estimado. Después sí se puede usar. Se puede usar para hacer los ajustes de agua. Es más, conozco mucha gente que la utiliza, así que. ¿En qué temperatura disolvés las sales? Las sales eh, las disuelvo generalmente a 65 grados, o sea, cuando estoy preparando el agua para el empaste, para asegurarme que está bien todo disuelto. Eh, Déjeme ver que quiero revisar un poco lo que venía, que me perdí un poco acá. A ver, acá está. Bueno, los rangos.
como para que tengan en cuenta, ¿no? Que hasta ahora no vimos nada. Eh, los rangos que uno maneja para lo que es iones en el agua, uno maneja el pH entre 5,2 y 5,6. Alcalinidad entre 0 y 100 partes por millón, dureza entre 150 y 500 partes por millón, después calcio entre 50 y 150, magnesio entre 0 y 40, son todas partes por millón. Para el que no sabe, partes por millón son miligramos por litro miligramos de un ion por litro, por litro de solución. Eso es parte por millón. Eh, el sulfato puede ser entre 0 y 250, el cloruro entre 50 y 150, y el bicarbonato menor a 90. Todo esto teniendo en cuenta en que uno se maneja en rangos. Como les decía antes, tienen que buscar los rangos. Esos rangos que comenté recién son los rangos que uno debería manejar para la cerveza. O sea, dentro de esos rangos. Esperen un cachito. Bueno, no sé si tenés alguna Y otra pregunta más. te preguntan cómo bajar la alcalinidad sin usar osmosis, si se puede. Sí, se puede. No sé qué alcalinidad tienen, qué valor de alcalinidad tienen, pero hay diferentes formas. Una forma es utilizando ácidos, usando ácido cítrico, ácido fosfórico, ácido láctico. Otra forma es calentando el agua, haciéndola hervir y dejándola sedimentar de un día para el otro. Se van a encontrar con que la olla en el fondo se va a poner blanca. Esos son todos los carbonatos que precipitaron. Entonces ustedes después transfieren el agua que quedó a otra olla y ahí le bajaron la alcalinidad. Esa es otra forma. Y si no, bueno, usando una osmosis inversa también lo puede hacer. Dos preguntas te hago más. Que te piden algunos de que hables de la alcalinidad residual. Y Sí, también Santi pregunta si hay una estimación, un porcentaje de iones de calcio que se pierden desde el inicio del proceso hasta la cerveza terminada. sí, hay una estimación que es según los libros, se dice que la tercera parte del calcio que se utiliza en el macerado se pierde porque reacciona con los fosfatos de la malta. Entonces uno puede aportar cuando hace el agregado de sales, de las sales de la parte de lavado, uno puede agregar la tercera parte, esa pérdida que tuvo de calcio, la agrega en la parte del hervido. Pero sí hay una proporción. Por eso es ideal. Idealmente uno tendría que preparar toda el agua que va a usar ajustándola. Entonces ahí está contemplado lo que se pierde y después cuando lavamos, estamos lavando con el mismo agua que preparamos al inicio. Entonces si perdimos algo, cuando Bien. hacemos el lavado lo recuperamos. ¿Cómo? No, y lo de la alcalinidad residual, también te preguntaban. Ahí vamos con la de la alcalinidad residual. La alcalinidad residual es la alcalinidad, o sea, tenemos que tener en cuenta que lo que a nosotros nos importa es eh, el pH o sea, el pH de nuestro mosto, ¿no? Y el pH de nuestro mosto en realidad es una indicación o es lo que nos muestra cómo queda la alcalinidad, cómo queda la ecuación, toda la ecuación química, una vez que ya hemos pasado por todo el macerado, ¿no? Uno tiene todos los iones y los componentes que aporta la malta y todos los iones y componentes que aporta el agua. La alcalinidad residual vendría a ser la alcalinidad que nos queda a nosotros en la cerveza una vez que ha terminado que ha terminado el macerado. Y esa alcalinidad residual a nosotros en lo que nos va a influir sobre todo va a ser en el color de la cerveza. ¿Sí? Eh, Hay un gráfico de alcalinidad residual, que es el gráfico de Kolbach, donde uno es un gráfico de doble entrada donde relaciona dureza con alcalinidad, y dependiendo de nuestros parámetros, vamos a ver si el agua nuestra es más propensa para poder llevar a cabo birras claras. Eh, Eso es, bueno, eso está en los libros y está bastante bien explicado. Pero la alcalinidad residual
es la alcalinidad que nosotros obtenemos una vez que se ha realizado toda la ecuación química entre lo que es el agua y la malta, ¿no? Es más, la aplicación de Palmer está basada en lo que es alcalinidad residual. Palmer apunta a alcalinidad residual. Bueno, a ver, vamos a seguir acá. Seguimos con el punteo. Dale. Bueno, como les hablaba al principio, hablando un poco de lo que son el efecto de algunos de los iones, del sabor, el efecto de los iones en el sabor, ¿no? Sobre todo, la mayoría escuchamos hablar y hablamos de lo que es la relación sulfato-cloruro. Eh, el cloruro es un ion que va a ayudar a lo que es acentuar la plenitud y el dulzor de la cerveza, y va a hacer que predomine el carácter maltoso, y el sulfato va a resaltar la sequedad en la cerveza y el amargor del lúpulo. Hay que tener cuidado porque en concentraciones muy altas puede llegar a dar sulfurio, sabores a sulfuros, y el cloruro, si nos pasamos de cantidad, nos puede dar, junto con el sodio, sabor a sal, ¿no? Con cloruro de sodio. Eh, Dependiendo del estilo de cerveza, uno va a usar esa relación sulfato-cloruro. Igual todo esto hoy día es todo muy teórico porque si agarramos todas las birras nuevas, la realidad es que, por ejemplo, bueno, lo que es Neipa, eh, se usa más cloruros que sulfatos justamente para compensar todo el amargor del lupulado que se le agrega. Eh, y generalmente uno va jugando hacia dónde quiere y qué es lo que quiere balancear de la cerveza. Eh, Creo que es importante no excederse en esa relación sulfato-cloruro. O sea, si bien para una IPA uno puede hacer una relación sulfato-cloruro 2:1, muchas veces con, no sé, un 1,5, un 1,4:1 de sulfato-cloruro, ya es suficiente la percepción que uno quiere lograr. Entonces es importante moverse con cuidado en lo que son los rangos de cada uno de los iones que uno va a querer trabajar para resaltar una cosa o la otra en la cerveza. Eh, Esperen que estoy buscando. Bueno, las sales que utilizamos para la corrección del agua, las que van a usar para justamente llevar a cabo y tener en cuenta esta relación sulfato-cloruro, vamos a tener sulfato de calcio, sulfato de magnesio, donde el sulfato es lo que nos va a influir en lo que es el sabor, y el calcio y el magnesio nos van a influir en lo que es el proceso. Esas dos sales actúan también sobre el macerado, disminuyendo el pH. Después uno va a usar cloruro de calcio o cloruro de magnesio, donde el cloruro nos va a hacer el aporte al sabor para la relación sulfato-cloruro que estábamos hablando, y el calcio y el magnesio al proceso nuevamente. Y cloruro de calcio y cloruro de magnesio también disminuyen el pH. Eh, las sales que nos van a aumentar el pH van a ser carbonato de calcio, bicarbonato de sodio y hidróxido de calcio. Las más utilizadas por los cerveceros son carbonato de calcio y bicarbonato de sodio. Esas son las que yo veo que más utilizan. Eso para que tengan en cuenta cuáles son las sales que generalmente utilizamos para hacer las modificaciones. ¿Eh? Te Preguntitas y escucho. seguimos. Bueno, Sí. desde allá, desde el sur, Fantasma nos pregunta si el medidor de sólidos disueltos se guarda de la misma manera que el pHímetro. Eh, Mirá, yo lo guardo en agua destilada, porque tiene un medidor, no tiene un electrodo o sea, el pHímetro se guarda en una solución de almacenamiento porque tiene un electrodo de vidrio, en el cual, si uno no lo guarda en una solución saturada como de cloruro de potasio, ese electrodo se va resecando. El de sólidos totales disueltos lo que tiene son dos varillas metálicas chiquititas que van midiendo la interacción de los iones. Yo lo dejo en agua destilada nada más. Bien, te preguntan si hay alguna relación entre la alcalinidad residual y el color de la cerveza en el caso de las neipas, por ejemplo. Sí, hay una relación entre la alcalinidad residual y el color de la cerveza. Esa, eh,
o sea, lo que uno tiene, o sea, el color de la cerveza va a estar dado por esa alcalinidad residual. Si, bueno, acá no se ve bien, a ver si lo puedo lograr. Acá está. Ahí se ve mejor, sí. Bueno, perfecto. Acá yo tengo, bueno, esto es un nomograma. Entonces, yo acá planteé que tengo 10 miligramos, 10 partes por millón de magnesio, 50 ppm de calcio y 50 ppm de bicarbonato, ¿no? Eso supongo que es lo que tengo en mi análisis de agua. Entonces, si yo planteo, lo que veo acá es que tengo una línea donde marco el magnesio, aumento el pH con bicarbonato de sodio y con carbonato de calcio. Yo acá tengo la cantidad de magnesio, que la marqué ahí. Acá tengo la cantidad de calcio, que la marqué acá. En este caso puse 10 de magnesio y 50 de calcio. Y si ven, en la línea esta media me da lo que es la dureza efectiva, ¿sí? Antes habíamos hablado de dureza temporaria o dureza permanente. Eso justamente es la dureza permanente. Entonces acá me estaba diciendo que yo tengo una dureza permanente de 10, 20, 30, 40. ¿Está? Entonces ahí tengo mi dureza. Yo les dije que la alcalinidad residual era la relación entre la dureza y la alcalinidad. Entonces después, acá tengo la dureza. Y acá tengo donde voy a marcar la alcalinidad, que dije que la concentración de bicarbonato, que está acá, era de 50 partes por millón. Busco en alcalinidad, que está acá, y marco 50 partes por millón. Yo relaciono esa dureza efectiva con la alcalinidad, genero esta línea que está acá, no sé si me siguen, y mi perfil de agua me daría con estos valores para hacer una cerveza que esté en este rango de color. Si ustedes se fijan, en la parte de abajo de esta línea, acá abajo nos va a dar el valor de la alcalinidad residual, ¿sí? Como carbonato de calcio. Entonces, esta línea roja que marqué acá nos pasaría por cero. La alcalinidad residual es cero. Ahora, yo tengo un agua que tiene la misma dureza, ¿sí? Pero ahora, en vez de tener 50 partes por millón, mi agua es más alcalina y tiene 150 partes por millón, ¿sí? Fíjense que con una misma dureza, pero con una alcalinidad diferente, mi alcalinidad residual se fue más arriba, ¿tá? Ahora mi alcalinidad residual es de 60 y mi agua, en ese caso, este, me permitiría hacer una cerveza con este perfil, hasta a este color, ¿sí? Esto está en el libro de Palmer, como dice acá Jonathan, está perfecto. Esto se llama nomograma. Es algo fácil de usar, yo lo tengo, o sea, yo lo tengo con un film como para ir dibujando y jugando un rato. Pero bueno, ahí ven la diferencia entre una alcalinidad residual, que me da cero, cómo me influye en el color, y la alcalinidad residual mayor me va hacia un color más oscuro, ¿sí? Entonces yo puedo hacer una birra que esté entre 15 y 20 SRM tranquilamente, y no voy a tener problemas para ajustar el pH de mi cerveza. Buenas tardes, tengo un pH de 8,34. No, 8,34 debe ser otra cosa. Pero te escuchamos. Bueno, quedan 20 segundos, se va a cortar y Ujú. nos vamos a volver a conectar en un minuto. Dale, Seguimos con la explicación, ¿sí? Así que bueno, dale, le aviso a todos los que están conectados que se corta la transmisión en 5 segundos y nos volvemos a conectar. dale, ningún problema. Ahí va.
Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, esperamos unos minutitos ahí que se conecten los que faltan. Dale. Eh, Aprovechamos para revisar el punteo, a ver qué nos está quedando y después abrimos ahí algún break más de preguntas que quedan dando vueltas. Sí, quizás podríamos ir a preguntas si querés, porque por ahí ponerse a explicar el uso de todo a una, de una, como se dice, calculadora, me parece que es medio Sí, tedioso. mientras tenemos muchos que te preguntan por libros y por aplicaciones que les puedas recomendar. Libros, libro el de Water, aplicación la de Palmer, la que está está para Android, la de Palmer, está buena, está muy buena. Eh, Después, bueno, hay unos apuntes de Colbach, pero bueno, son mucho más químicos, son medio tediosos de leer, eh, como el capítulo 5 del libro de Waters. Eh, la página de, bueno, Water anda, anda muy bien. Brewer Friends anda muy bien, la usa mucha gente también. Eh, el nomograma sí, lo plastifiqué, le puse un film como para poder jugar un poco. Y lo uso con marcadores para pizarra. Nada. Después, bueno, el Kunze también es un libro que todo lo de agua está más que claro, está clarísimo, y es bastante amigable para la lectura. Ahí no solamente pueden leer de agua, ahí pueden leer de todo, de todos los procesos. Este, Así que bueno, ¿cómo se llama el libro de Waters? Buscalo como Waters, es el de Palmer, no me acuerdo el nombre de los dos, es John Palmer y no me acuerdo el nombre del. Esperen que lo tengo acá, a buscarlo. Sí, es el libro de John Palmer. Después, algo interesante es el foro de la Asociación de Cerveceros Caseros Españoles. Fíjense en el canal de YouTube. En el canal de YouTube hay 3 videos de John Palmer que están muy buenos. Están muy buenos. Está todo muy, muy claro. Te preguntan porque empiezan el random de preguntas, un poco de lo que estuvimos charlando la hora anterior. Te preguntan, bueno, consejos, si podés repetir los consejos en el agregado de sales. Sí. Yo generalmente las sales las disuelvo en el agua de macerado y después las que agrego en el agua de lavado las agrego en el hervido disueltas en agua a temperatura ambiente. O si no, saco un poco de mosto, las disuelvo y las agrego en el hervido. Y acá dice, muchas veces se habla de que una agua dura es mala, en realidad como vos dijiste, lo malo es la alta alcalinidad, ¿no? Sí, sí, lo malo es la alta alcalinidad. Lo que tenemos que nosotros sacar de encima es la alcalinidad. Te Ah, pregunta, gracias. haciendo una síntesis, dice, muchas veces se habla de que el agua dura es mala. En realidad, como vos bien explicaste, lo malo es una alta alcalinidad, ¿no? Sí, sí, siempre teniendo en cuenta el estilo de cerveza, ¿no? Eh, para la mayoría de las cervezas que hacemos, para la mayoría hace IPA, y la IPA, si tenés una alcalinidad muy elevada, te va a dar una lija terrible, una astringencia terrible. Ahora, si vamos a hacer Stout o Porter, necesitamos alcalinidad, tampoco muy elevada, pero la necesitamos. Quiero agradecer a la gente acá está Diego, que escribe que pueden bajar la cálculo cervecero, la planilla. Gracias Diego y la gente de Cerebi por marcarlo. Si la receta tiene muchas maltas especiales, ¿es conveniente en agua con más sulfatos para que sea equilibrada o hay que tirar hacia el cloruro para que se aprecien esas maltas? Yo creo que lo importante es qué estilo querés hacer. Y dependiendo del estilo que vos quieras hacer, es hacia donde vas a apuntar, si vas a ir más hacia la maltosidad o hacia el lupulado. Si yo quiero favorecer lo que es la maltosidad, voy a ir un poco más hacia el cloruro. También es importante en una birra que sea tipo stout, o sea, en una cerveza oscura,
también es importante que la alcalinidad no sea muy elevada porque si no también nos puede dar una astringencia. Y una cosa muy importante es el pH del agua de lavado. Porque mucha gente se mata agregando las sales, el pH del macerado, el pH le da 5.2, 5.3 joya y después te lava con agua que tiene un pH de 8. Y ahí la estamos cagando. Perdón, me enojo un poco. Pero si vamos a tomarnos el trabajo de ajustar todo el agua de lavado también es importante ajustarla. No, no es algo menor, hay que ajustarla. Y ahí lo ideal es que el pH sea menor a 6. Acuérdense que el pH sea menor a 6. 5.2, 5.3 está buenísimo, pero tiene que ser menor a 6 para no extraer los taninos, porque si no, hacemos todo el sacrificio en el macerado y demás y después la terminamos cagando. Te preguntan cuando hablas de alta alcalinidad, ¿de qué parámetro estás hablando? Y eso depende mucho de la zona, pero para mí una alcalinidad por abajo de 90 ppm está genial. Hay zonas como, no sé, la zona de Pergamino, yo conozco chicos de Pergamino que tienen como 600 partes por millón, 400 partes por millón de alcalinidad y ahí estamos más que complicados. Ahí van a ósmosis derecho. Y una cosa importante, la ósmosis no es la salvación del mundo. Uno tiene que conocer de dónde sale. Y si es necesario usar la ósmosis, también está bueno blendear las aguas, ¿no? Porque de esa forma ah, tenemos dos cosas. Primero, que estamos usando el agua de la cual disponemos. Y segundo, el agua que generamos por ósmosis, para generar, por ejemplo, para generar 100 litros, 50 litros la tiramos. Porque generalmente la mitad se va descartando de una ósmosis. Entonces es importante ir blendeando, viendo a ver qué blendeo uno puede hacer según el estilo de birra que uno quiere hacer, para no tirar tanta agua, ¿no? A ver qué más hay. Te preguntan si el carbonato de calcio recomendás agregarlo en el hervor. No, 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 no. Alcalinidad en el albor no. No. Alcalinidad eh, la podemos trabajar hasta el macerado. Ya en el hervor yo no agrego carbonatos. Tu, tu, tu. Bueno, tenemos Eh, mucha gente que está saludando de distintas partes del país. Te sí, preguntan si es capacitación en fábrica o alguna asesoría. sí, estuve haciendo alguna que otra asesoría. Lo que es con los chicos de Bravo Edu, hacemos capacitaciones y hacemos asesorías en fábricas. Cada uno apunta a su parte. Estuve haciendo alguna que otra asesoría y sí, estuvo bueno. La experiencia fue divertida, estuvo lindo. No, esto es mi hobby, como yo digo, mi hobby autosustentable, y yo trabajo otra cosa, pero a mí me apasiona. El que me conoce y que me ha pedido una mano con el agua sabe que después soy medio insoportable porque no solamente le doy una mano, sino que quiero saber qué pasó. Porque como yo no estoy cocinando, quiero saber qué pasó, como si notó un cambio o no notó un cambio, si dio resultado o no dio resultado. Eso es importante. Te preguntan si se puede usar un filtro de resinas catiónicas para ablandar un poco. Sí, a ver, el que tiene una ósmosis y de esa forma uno lo que hace es aumentarle la vida útil a la ósmosis. Eh, si uno pone un ablandador de agua antes de la ósmosis, retiene un montón de iones que no van a pasar a la ósmosis. Y sí se puede usar un filtro de resinas catiónicas para ablandarlo un poco. Eh, está bueno, pero tenemos que poder analizar después de usar la resina catiónica, ¿no? Para ver qué es lo que obtenemos después de eso. Y bueno, hay muchas preguntas que ya las estuviste respondiendo, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí, te preguntan, bueno, ¿cómo subís o corregís pH en hervor? sí, sí, está bueno. ¿Qué sanitizante recomendás? Y eh, muchos la mayoría usa peracético en lugar del reemplazo de alcohol 70.
Bien. Bueno, Eh, bueno, buena parte de las preguntas las estuviste sí. respondiendo. No sé si querés redondear alguna cosa más en unos No, minutos. no, por ahí volver a repasar, o sea, que siempre menos es más, que para poder hacer un ajuste de agua, tengan el análisis de agua, que no se tiren a la pileta con cualquier cosa, eh, que vayan tomando registro de todo lo que van haciendo, porque si no es muy complicado y sobre todo controlar los procesos. O sea, ir controlando el proceso e ir registrando. Sí. Mira, te voy a hacer una, Iván lo preguntó varias veces. Te preguntas si el pH es correcto durante la cocción de una cerveza negra con agua blanda. ¿Tiene sentido agregar carbonatos? No, no, si el pH te da bien, yo no le agregaría. Bien. Eh, Te hago una pregunta. Si te quieren contactar para hacerte alguna pregunta, ¿por dónde te contactan? Sí, bueno, el Instagram mío es este que está acá, que es brownwalter-bajo, y mi mail es wbrown78@gmail.com. Bien, buenísimo. Bueno, no sé si querés agregar algo más. No, 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 que nada, que todo el mundo siga disfrutando dentro de lo que se puede en esta cuarentena de hacer cerveza y nada, que sigamos aportándole todos a esto. La verdad que está buenísimo. Muchas gracias por Bien. contactarme. Oh, por favor, bueno, le agradecemos muchísimo a Walter todo este tiempo que nos dedicó. eh, que bueno, era una de las temáticas que nos había quedado para profundizar luego de la primera charla que dimos. En esta semana va a haber más charlas por el canal, así que les recomiendo que estén atentos. Se vienen ahora dos más. Está en el mismo flyer que está circulando de Somos Cerveceros, donde está la charla que se contaba hoy de Walter. También hay charlas para socios a través de Ceresbis, así que bueno, los invitamos a que sigan enganchados, participando y bueno, a seguir quedándose en casa y los vamos a estar acompañando como hasta ahora. Gracias por participar y por las preguntas y por haber estado conectados. Hoy tuvimos muchísima gente de toda Latinoamérica y muchos de Argentina, muchísimos de Argentina. Bueno, muchas gracias, eh. Chao, hasta luego. Chao, nos vemos, hasta luego.